Bueno, les quiero mostrar un método para el análisis de circuitos que se llama método de corriente de malla, en el cual hay que tener presente las dos leyes de Kirchhoff que se comentan anteriormente. La primera y más importante es que la sumatoria de los voltajes dentro de alguna malla cerrada tiene que ser cero. Y si analizamos algún punto, en particular un nodo, y estudiamos cuáles son las corrientes, sabemos que estas deben sumar cero o bien la corriente o la cantidad de carga que entra, mejor dicho, es la misma a la que sale. En este aspecto, como les contaba, el método de corrientes de malla hace uso óptimo de estas ecuaciones y de alguna manera esta ecuación de las corrientes ya la asume como válida, entonces se reduce en uno el número de ecuaciones. Porque usualmente, si por ejemplo estudiásemos este circuito, lo que pensamos es que por aquí hay una corriente, por aquí va a haber otra corriente, aquí va a haber otra corriente debido a que hay un nodo, y por aquí van a haber otras dos corrientes. Acá hay tres mallas y en principio hay cinco corrientes. Em, Entonces el método que les voy a contar ahora lo que hace en realidad es pensar que hay una única corriente por cada una de las mallas y solamente hay que tener cuidado en los puntos donde hay superposición de corrientes. Entonces vamos a ver esto como un ejemplo de cómo se estudia esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en que hay una única corriente por cada malla, vamos a pensar que hay una corriente. Esta corriente, por si acaso, no es la corriente real. Ya, esa corriente entonces va a pasar por todos los elementos de la malla. Y lo mismo podemos pensar con las otras, ¿sí? Por ejemplo, en esta malla, que le podemos llamar 2, esta le vamos a llamar 1. Entonces aquí también puede circular otra corriente, que voy a, no sé, suponer que va hacia arriba. Le vamos a llamar I2. También va a pasar por esta resistencia aquí. Y entonces va a tener esta orientación. Y por supuesto aquí. Entonces esa única corriente que pasa por la malla va a dar la vuelta como si fuera una única corriente. Y el único detalle entonces que hay que tener en consideración es que, por ejemplo, en este tipo de situación, lo que encontramos es una superposición de corrientes. Aquí también, de hecho, va a haber una tercera corriente, porque es una tercera malla cerrada. Y bueno, entonces vamos a encontrar esto y vamos a hacer el análisis de los voltajes con el convenio mencionado previamente, usando estas corrientes. Entonces, que al igual que antes, vamos a estudiar cada una de las mallas y vamos a utilizar el convenio. Y por ejemplo, vamos a empezar por la malla 1. En esta malla, si estudiamos los voltajes, vamos a ocupar el convenio y vamos a entonces suponer, por ejemplo, que vamos a recorrer esta malla en sentido horario. Entonces, si empezamos por la zona izquierda, nuestro análisis va desde abajo hacia arriba y por lo tanto salimos por esta parte positiva de la fuente de voltaje y por lo tanto eso lo que hace es agregar esos 8 volts. Después cuando vamos por el elemento de arriba, vamos de izquierda a derecha y la corriente entonces está en el mismo sentido que nosotros estamos analizando, por lo tanto nuestra situación es esta, donde hay que agregar entonces un signo menos. Entonces sería menos la resistencia, que son 12 ohms, por la corriente que pasa por ese elemento, que es I1. Ahora si vamos con la resistencia que está entre medio, que es la de 6 ohms, el análisis va de arriba hacia abajo, nuestra corriente va también en ese sentido, así que sería menos 6 ohms por la corriente I1. Pero aquí hay que tener un detalle entonces en consideración, que también hay otra corriente que tiene que ver con la otra malla, que es la corriente I2, la que viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que era
como la corriente de 1. Eso entonces corresponde a agregar un signo más. Entonces sería más 6 ohm por el valor de la corriente que hay ahí. Y eso suma 0. Entonces, si ordenamos esto un poco, queda lo siguiente. 8 volt menos 12 y 1 y menos 6 y 1, eso es menos 18 y 1. Vamos a sacar las unidades de medio. 18 y 1 y más 6 y 2 igual a 0. Entonces ahí ya tenemos una ecuación. Vamos entonces a ver qué pasa con la malla 2 ahora. Vamos a escribir esta ecuación aquí abajo. Sería 8 menos 18 y 1 más 6 y 2 igual a 0. Vamos con la segunda ecuación entonces, que sería la malla 2. Esa malla 2 vamos a empezar por el elemento de la derecha. También vamos a analizarlo también en sentido horario. Y entonces, si vamos por el elemento de la derecha, que es la fuente de voltaje, nosotros estamos analizando de arriba hacia abajo y nuestra fuente de voltaje entonces sale ahí con el lado positivo. Y eso significa entonces que cuando sumamos los voltajes ese término es positivo y sería agregar los 21 volts. Después pasamos por el elemento I2, o sea, perdón, de 3 ohm. La corriente va en el mismo sentido, que sería 3 ohm, por la corriente que pasa por ahí, que sería I2. Pero aquí entonces hay que tener un poco de cuidado porque también entonces va a estar esta corriente I3 que va a venir también en el mismo sentido. Entonces hay que agregarla a la ecuación y sería menos 3 ohm por I3. Luego seguimos el análisis y nuestra corriente I2 va en el mismo sentido de análisis que es de abajo hacia arriba y sería entonces 6 ohm por la corriente I2, pero también entonces nos encontramos con la corriente I1 que viene en sentido contrario, entonces sería positivo según nuestro convenio, y nos está faltando el elemento de arriba que va de izquierda a derecha nuestra corriente, que es en el mismo sentido de nuestro análisis, por lo tanto eso es un signo menos. Sería menos 3 ohm, que es el valor de la resistencia, por la corriente I2. Y todo esto suma 0. Entonces si ordenamos esto, nos encontramos con que 21 volt menos, nos vamos a ponerlo con I1, primero sería más 6 y 1. Lo que tiene que ver con I2 serían menos 3, menos 6, eso es menos 9, menos el otro menos 3 sería menos 12 y 2. Y nos queda la última corriente que sería menos 3 por I3. Y esto suma 0. Entonces ahí tenemos una segunda ecuación. Sería 21 más 6 y 1 menos 12 y 2 menos 3 y 3 igual a 0. Nos falta una última malla, que es la malla 3, pero ese análisis es más simple porque tiene solamente dos elementos. Entonces vamos a analizarlo en sentido antihorario. Y por ejemplo, si vamos con el elemento de abajo, la corriente va de izquierda a derecha y nosotros estamos analizando de derecha a izquierda. Y entonces eso, según nuestro convenio, es una corriente en sentido contrario que agrega un signo más. Entonces sería más 6 por I3. Y vamos arriba, nuestra corriente, tanto I3 como I2, van en sentido contrario al que nosotros analizamos, que es de izquierda a derecha. Entonces cada uno agrega un signo más, que sería más 3 ohm por I3 más 3 por
I2. Y todo eso debe sumar 0. Y entonces aquí tenemos ya una tercera ecuación, lo que nos deja el siguiente sistema. Entonces sería en I2, 3I2, más 9I3 igual a 0. Entonces tenemos ese sistema de ecuaciones a resolver, donde nuestras incógnitas son las corrientes de cada una de las mallas. Y entonces, como contaba hace un rato, lo que hicimos fue omitir dos corrientes en el fondo. Una fue en el tramo BE, que es la superposición de esas dos, y también en el tramo de, de esta zona, porque también hay otra superposición de dos corrientes. Entonces vamos a resolver eso. Bueno, como mostramos recién, nuestro sistema de ecuaciones se traduce en esto, aunque lo podemos ordenar un poco, de hecho. Este sistema de ecuaciones, entonces lo podemos escribir en términos de nuestras variables I1, I2 e I3. Y por ejemplo, la ecuación de arriba, vamos a pasar los términos de las corrientes a la derecha. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 18 I1 más 6 I2. No aparece la corriente I3, pero igual lo vamos a escribir. Y esto sería igual a 8. Perdón, sería menos 6 I2. Haciendo lo mismo con las otras ecuaciones, nos quedaría menos 6 I1 más 12 I2 más 3 I3 igual a 21. Y nos queda un 0 acá. 0 y 1 más 3 y 2 más 9 y 3 igual a 0. ¿Qué es lo interesante de esto? Que llegamos entonces a un sistema de 3×3, donde usualmente esto se resuelve por vías matriciales. Bueno, si ustedes tienen las herramientas matriciales, pueden hacer esto exactamente. Este sistema de ecuaciones se puede escribir en términos entonces de esta matriz, que sería 18 menos 6, 0, menos 6, 12, 3, 0, 3 y 9. Esto actuando sobre la matriz columna, que sería nuestra incógnita, igual a los valores de los voltajes que encontramos aquí, que serían 8, 21 y 0. Esa es una forma que se puede hacer con determinante. Método de Cramer, si no recuerdo el nombre. Si no, lo pueden hacer algebraicamente. Ahora, como para nosotros no es importante resolver esto, sino cómo plantear esta ecuación, vamos a escribir la solución directamente. Entonces, si resuelven este sistema de ecuaciones con el método que ustedes prefieren, lo que deberían llegar a encontrar sería lo siguiente: que la primera corriente sería 107 entre 81, que eso es aproximadamente 1,32 amperes. La corriente I2 sería 71 entre 27, y eso es algo así como 2,63 amperes. Y la corriente I3, según esto, sería menos 71 entre 81, que sería algo así como menos 0,88 amperes. ¿Qué significa todo esto? Entonces ahora es donde debemos recuperar la imagen original. Según la imagen, nosotros habíamos dicho que había una corriente I1, había una corriente I2 en este sentido, y una corriente I3 en este sentido.
Lo que nos dice esto es que, en primer lugar, los sentidos de las corrientes que nosotros elegimos para I1 e I2 eran correctos, y en realidad la corriente I3 no iba en el sentido antihorario, sino que va en sentido horario. Eso corresponde al signo menos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir de estas corrientes? Porque en algún momento comentamos de que estas corrientes son ficticias, y en realidad es ficticia hasta cierto punto, porque lo que podemos deducir de todo esto es que la corriente real que pasa, por ejemplo, en el elemento de 12 ohm aquí arriba, la corriente real ahí es simplemente la corriente I1. Lo mismo podemos decir con la otra corriente que pasa con el elemento de 3 ohm, que no sé, podemos llamarlo I3, sería la corriente I2. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Es que, por ejemplo, la corriente, si hacemos el ejemplo aquí, 1 y 2, la corriente que pasa por el elemento de 6 ohm de entremedio es que la vamos a llamar I2. Lo que notamos en un principio era que la corriente I1 en esa parte iba hacia abajo y la corriente I2 iba hacia arriba. Y entonces la corriente que pasaba por ahí era una superposición de las dos, o bien I2 menos I1. Ahora, ¿cuál era mayor? Según estos resultados es I2. Y entonces la corriente que debe pasar por ahí esencialmente va hacia arriba. Y tiene el valor de I2 menos I1. Lo mismo sucede aquí con la corriente que pasa por el elemento de 3 ohm que está aquí abajo. Aquí la corriente, que la vamos a llamar I4, es la superposición de la corriente I3 e I2, que según nosotros postulamos que las corrientes iban en el mismo sentido, aunque ahora nos dimos cuenta de que iban en sentido contrario. Y entonces hay un juego ahí entre I3 más I2, y nos damos cuenta entonces que I2 es mayor a I3, y entonces la corriente que va a pasar aquí por la resistencia de 3 ohm, aquí es simplemente hacia la izquierda, pero tiene menor valor, que sería I4. Ojo, I3 más I2 es con los signos correspondientes, entonces sería ese 2,63 menos ese 0,88. Y nos queda entonces la última corriente, que es la corriente I5, que ya, como dijimos en algún momento, no va en sentido antihorario, sino que va a ir en sentido horario. Y el valor de esa corriente es I3, en magnitud, por supuesto. Y si somos más rigurosos, poniendo el signo respectivo, sería eso. Entonces, el valor, o sea, el sentido de las corrientes ya lo indicamos. Y entonces ahí está la ventaja de poder ocupar este método, de que en realidad es bastante eficiente en el uso de ecuaciones, y es sencillo plantear este sistema de ecuaciones de 3×3. Bueno, eso depende del número de mallas. Va a haber una corriente por cada malla, y entonces en este caso, por tener 3, nos salieron 3 ecuaciones. Y, y bueno, el detalle está entonces que cuando queremos encontrar las corrientes reales hay que hacer la superposición de estas corrientes ficticias y identificar bien el sentido, aunque eso de alguna manera lo identifica solo la ecuación. Y ahí ya tenemos entonces las corrientes que van a aparecer en este sistema.